Capítulo 5. Diccionario de ciberataques. 5.1 Ciberacoso. A. Acoso y abuso verbal. Este tipo de ciberacoso consiste en utilizar la comunicación electrónica para insultar, degradar, amenazar o intimidar a alguien. El acoso verbal puede consistir en insultar, burlarse y humillar a alguien, en público o en mensajes privados. B. Exclusión y aislamiento. Esta forma de ciberacoso consiste en dejar intencionadamente a alguien fuera de grupos o actividades en línea, o condenarlo al ostracismo en las redes sociales en línea. También puede consistir en difundir rumores o mentiras sobre alguien, para dañar su reputación y provocar su exclusión de las interacciones sociales. C. Ciberpersecución y hostigamiento. La ciberpersecución es una forma de atención persistente y no deseada que causa miedo o angustia a la víctima. Puede incluir amenazas, vigilancia y otros comportamientos no deseados. El acoso también puede incluir contactos o acciones repetidos y no deseados, que generan incomodidad e inseguridad. D. Suplantación y usurpación de identidad. Este tipo de ciberacoso consiste en hacerse pasar por otra persona en Internet o robar su información personal para acceder a sus cuentas o datos confidenciales. Esto puede causar un daño significativo a la víctima, ya que su identidad y reputación pueden verse comprometidas. Doxing y humillación en línea. Doxing es la práctica de publicar información personal de alguien en Internet, sin su consentimiento. Puede incluir su dirección, número de teléfono u otros datos sensibles. La humillación en línea consiste en criticar o humillar públicamente a alguien en las redes sociales u otras plataformas en Internet, a menudo con la intención de que sienta vergüenza. Guía contra el ciberacoso. Piensa antes de publicar algo. Tómate siempre un momento para pensar antes de publicar o compartir algo en Internet. Piensa si tus palabras o acciones pueden resultar hirientes o ofensivas para otras personas. Ten respeto. Trata a las personas en Internet de la misma manera que lo harías cara a cara. Ten respeto y consideración, y sé amable. Enfréntate al acoso. Si eres testigo de que otra persona está siendo acosada en Internet, no lo ignores. Habla claro y expresa que ese comportamiento no es aceptable. Protege tus datos personales. Mantén tu información personal en privado, incluyendo tu nombre completo, dirección y número de teléfono. No compartas nunca tus contraseñas con nadie. Denuncia el ciberacoso. Si tú o alguien que conoce sufrís acoso en Internet, denunciadlo a las autoridades competentes. La mayoría de las plataformas de redes sociales tienen una función de denuncia y también puedes ponerte en contacto con la policía local, si el acoso es grave. Mantén un registro. Si estás siendo víctima de ciberacoso, lleva un registro de los mensajes o publicaciones. Esto puede ser útil, si fuera necesario denunciar el acoso o emprender acciones legales. 5.2 Ciberdelincuencia. A. Fraude financiero y robo. 1. Phishing de ingeniería social. Se trata de utilizar el engaño y la manipulación para obtener información personal y financiera sensible de las personas, como contraseñas o números de tarjetas de crédito. 2. Fraude con tarjetas de crédito y usurpación de identidad. Esto implica el uso de tarjetas de crédito robadas o falsificadas, o la obtención ilegal de información personal, para realizar compras o transacciones no autorizadas. 3. Estafas bancarias y de inversión en línea. Se trata de utilizar sitios web o correos electrónicos falsos para engañar a las personas y conseguir que faciliten sus datos digitales bancarios o los de sus cuentas de inversión, o de hacer ofertas de inversión fraudulentas. Guía contra la ciberdelincuencia. Desconfía de correos electrónicos o llamadas telefónicas no solicitadas en los que se te pida información personal o financiera. Comprueba siempre la autenticidad de los sitios web y correos electrónicos antes de introducir información confidencial. Utiliza contraseñas fuertes y únicas para todas las cuentas en línea y activa la autenticación de 2 factores, cuando sea posible. Revisa periódicamente los extractos bancarios y de las tarjetas de crédito, para comprobar si hay transacciones no autorizadas. Mantén el software y los programas antivirus actualizados para protegerte contra el malware y otras amenazas. B. Robo de propiedad intelectual y piratería. 1. Infracción de los derechos de autor y piratería. Se trata del uso, distribución o venta no autorizados de material protegido por derechos de autor, como música, películas o programas informáticos. 2. Robo de secretos comerciales y espionaje empresarial.
Se trata de robar o revelar información empresarial confidencial o secretos comerciales, para obtener ventajas competitivas o beneficios económicos. Respeta los derechos de autor y los acuerdos de licencia de música, películas y software. Evita utilizar o distribuir copias no autorizadas de materiales protegidos por derechos de autor. Protege la información empresarial confidencial limitando el acceso a la misma y garantizando un almacenamiento seguro. Utiliza métodos legales y seguros para transferir o compartir datos sensibles. Aplica medidas de seguridad como cortafuegos, cifrado y controles de acceso, para protegerte contra el acceso no autorizado o el robo de propiedad intelectual. C. Acoso y abuso en línea. 1. Ciberacoso y hostigamiento. Se trata de utilizar la comunicación electrónica para acosar o intimidar repetidamente a una persona, o para adoptar un comportamiento no deseado y amenazador. 2. Pornovenganza y sextorsión. Se trata de compartir o distribuir sin consentimiento fotos o videos íntimos de una persona, con la intención de perjudicarla o extorsionarla. 3. Discurso de odio y discriminación en Internet. Implica el uso de una comunicación electrónica, para hacer comentarios despectivos o discriminatorios, o para promover discursos de odio. Considera la posibilidad de utilizar la configuración de privacidad, para limitar quién puede ver tus perfiles en las redes sociales o tu actividad en Internet. No compartas fotos o videos íntimos con nadie en quien no confíes plenamente. Considera la posibilidad de utilizar aplicaciones o servicios que te permitan enviar y recibir información sensible con medidas adicionales de seguridad y privacidad. Utiliza los foros en Internet y las plataformas de medios sociales de forma responsable, y evita publicar comentarios o contenidos despectivos o discriminatorios. D. Ciberterrorismo y espionaje. 1. Checking y ciberataques patrocinados por el Estado. Esto implica el uso de tácticas cibernéticas por parte de gobiernos o actores patrocinados por el Estado, para llevar a cabo espionaje, interrumpir o inutilizar infraestructuras críticas o lanzar ciberataques contra otras naciones u organizaciones. 2. Ciberguerra y sabotaje. Se trata de utilizar tácticas cibernéticas para lanzar ataques contra objetivos militares o gubernamentales, o para sabotear infraestructuras críticas, como redes eléctricas o de transporte. 3. Robo de información y espionaje. Esto implica el uso de tácticas cibernéticas para acceder a información sensible, como secretos comerciales o inteligencia gubernamental, con la intención de utilizarla para obtener beneficios económicos u otros fines. Mantén tu software y sistemas operativos al día, con los últimos parches y actualizaciones de seguridad, para ayudar a prevenir vulnerabilidades que podrían ser explotadas por ciberagresores. Utiliza contraseñas seguras y únicas, y la autenticación de 2 factores para proteger tus cuentas online de accesos no autorizados. Ten cuidado con los correos electrónicos de phishing u otros mensajes que intenten engañarte para que reveles información confidencial o descargues programas maliciosos. Utiliza el cifrado para proteger los datos y las comunicaciones confidenciales de la interceptación o la piratería informática. Utilize the software antivirus y antimalware de confianza, para evitar intrusiones. Evita utilizar redes Wi-Fi públicas o redes no seguras, especialmente cuando accedas a información confidencial o realices transacciones financieras. Haz copias de seguridad periódicas de los datos y archivos importantes, para evitar la pérdida de datos, en caso de un ciberataque o intrusión. Considera la posibilidad de utilizar una red privada virtual, VPN, para cifrar y proteger tu actividad y tus datos en línea. Edúcate y educa a otras personas sobre las mejores prácticas de ciberseguridad y mantente al día sobre las últimas amenazas y tácticas utilizadas por ciberatacantes. 5.3 Prácticas de pirateo. A. Phishing de ingeniería social. 1. Suplantación de identidad por correo electrónico. Consiste en enviar correos electrónicos falsos que parecen proceder de fuentes legítimas, con el objetivo de engañar a las personas para que revelen información confidencial o hagan clic en un enlace que instala malware. 2. Spear phishing. Se trata de una forma dirigida de phishing que implica investigar y adaptar el ataque a una persona u organización específica. 3. Phishing de voz, phishing. Consiste en utilizar mensajes de voz o llamadas telefónicas para engañar a las personas, con el fin de que revelen información confidencial, como números de tarjetas de crédito o contraseñas. 4. Suplantación de identidad por SMS, smishing. Consiste en el envío de mensajes de texto fraudulentos que parecen proceder de una fuente legítima, con el objetivo de engañar a las personas para que revelen información confidencial o hagan clic en un enlace que instala malware.
B. Malware y virus. 1. Troyanos y virus backdoor. Se trata de unos tipos de malware que pueden dar a un atacante acceso remoto al ordenador o a la red de la víctima. 2. Ransomware y extorsión. Estos tipos de malware cifran los datos de la víctima y exigen un pago a cambio de la clave de descifrado. 3. Adware y spyware. Estos tipos de malware pueden rastrear la actividad en línea de la víctima o mostrar anuncios no deseados en su ordenador. C. Ataques de denegación de servicio. 1. Ataques distribuidos de denegación de servicio, DDoS. Se trata de saturar un servidor o una red con una avalancha de tráfico procedente de múltiples fuentes. 2. Ataques en la capa de aplicación. Se trata de atacar aplicaciones o servicios específicos para saturarlos de tráfico y provocar su caída o indisponibilidad. D. Estafas en redes sociales y correo electrónico. 1. Estafas con anticipos. Estas estafas consisten en convencer a las personas para que paguen por adelantado, a cambio de la promesa de una futura recompensa o beneficio económico. 2. Estafas de lotería y phishing. Estas estafas consisten en persuadir a las personas para que paguen dinero, a cambio de la posibilidad de ganar un premio, o para engañarlas para que revelen información confidencial. 3. Estafas de soporte técnico y clickbait. Estas estafas consisten en utilizar tácticas engañosas para inducir a las personas a descargar programas maliciosos o a pagar por servicios de asistencia técnica innecesarios. Actividad: contraseña infranqueable. Materiales: bolígrafo y papel. Lista de requisitos comunes de las contraseñas, por ejemplo, al menos 8 caracteres, letras mayúsculas y minúsculas, números, símbolos. Tiempo estimado: 60-90 minutos. Instrucciones. Comienza hablando de la importancia de utilizar contraseñas seguras y únicas para las cuentas en Internet. Repasa los requisitos habituales de las contraseñas y haz hincapié en la importancia de no utilizar la misma contraseña para varias cuentas. 10-15 minutos. Divide al grupo en parejas o pequeños equipos. 5-10 minutos. Pide a cada grupo que elabore un sistema para generar contraseñas fuertes y únicas, que sean fáciles de recordar y que puedan personalizarse para cada sitio web. 20-30 minutos. Cada grupo debe crear un gráfico o diagrama para ilustrar su sistema de contraseñas. El gráfico debe incluir un proceso, paso a paso, para generar una contraseña, así como una lista de sitios web y sus correspondientes contraseñas generadas utilizando el sistema. 10-15 minutos. Una vez que los grupos hayan completado sus gráficos, pídeles que compartan sus sistemas de contraseñas con el resto del grupo. Fomenta las preguntas y el debate sobre los puntos fuertes y débiles de cada sistema. 15-20 minutos. En grupo, identificad los mejores aspectos de cada sistema y cread un nuevo sistema de contraseñas colaborativo que incorpore estos elementos. 10-15 minutos. Pide a cada participante que elabore una lista de sus cuentas en Internet y que utilice el sistema de contraseñas colaborativas para generar una contraseña única para cada cuenta. 10-15 minutos. Por último, pide a las personas participantes que prueben sus nuevas contraseñas en algunos sitios web diferentes, para asegurarse de que cumplen los requisitos de contraseña y son fáciles de recordar. 5-10 minutos. Canales de YouTube recomendados. Threatpost, ciberamenaza. Este canal cubre las últimas noticias sobre ciberseguridad, incluyendo información sobre las ciberamenazas más recientes y cómo protegerse contra ellas. Con actualizaciones diarias y análisis de personas expertas, Threatpost es un recurso valioso para cualquiera que busque estar al día de las últimas amenazas a su seguridad digital. The Hacker News, noticias sobre hackers. Este canal cubre noticias de última hora en el mundo de la ciberseguridad, incluyendo actualizaciones sobre las últimas ciberamenazas, violaciones de datos y otros temas relacionados. El canal ofrece entrevistas con personas expertas del sector y análisis en profundidad de las últimas tendencias en ciberseguridad. Cybercrime Magazine, revista Cibercrimen. Este canal de YouTube presenta entrevistas con especialistas en ciberseguridad y líderes de todo el mundo. El canal cubre una amplia gama de temas de ciberseguridad, incluyendo amenazas emergentes, tendencias de ciberseguridad y mejores prácticas de ciberseguridad. Los vídeos son informativos y perspicaces, y ofrecen valiosas perspectivas de los líderes del sector sobre el estado actual de la ciberseguridad. Delito frente a delito de odio.
El delito de odio es una forma específica de delincuencia en la que la motivación de la persona delincuente para cometer un delito está causada por el odio hacia la identidad de la víctima, género, raza, religión, orientación sexual, etc. Varios países del mundo consideran los delitos de odio como una forma específica de delito que requiere un enfoque y una estrategia diferentes para ser superado. A veces, en esos países, las penas por delitos de odio son mucho más severas. Depende de la investigación averiguar si el motivo del delito es el odio o no. Por otro lado, algunos países no diferencian los delitos de los delitos motivados por el odio y no los contabilizan independientemente como una categoría aparte. Escenarios de delitos de odio. Raza. Escenario de un delito de odio de raza. Hace 2 días mataron a un joven chino en el barrio de Colchester. Según lo que contaron las personas que lo presenciaron a la policía, la persona que cometió el asesinato gritaba que Estados Unidos era solo para los y las estadounidenses y no para el pueblo chino. Escenario de delito no motivado por el odio de raza. Hace 2 días, mataron a un joven chino en el barrio de Colchester. Según lo que contaron las personas que lo presenciaron a la policía, la persona que cometió el asesinato solo se estaba protegiendo, cuando el joven chino intentó coger su bolso. Religión. Escenario de un delito de odio a la religión. Ayer, 2 personas atacaron la sinagoga, destruyeron los objetos religiosos y robaron artículos de lujo de allí. También dejaron varios símbolos esvástica en las paredes de la sinagoga. Escenario de delitos no motivados por el odio a la religión. Ayer, 2 personas atacaron la sinagoga, destruyeron los objetos religiosos y robaron artículos de lujo. Orientación sexual. Escenario de un delito de odio a la orientación sexual. 2 mujeres bisexuales fueron golpeadas anoche por un joven que gritaba y llevaba camisetas con el mensaje de que la homosexualidad es inmoral. Escenario de delitos no motivados por el odio a la orientación sexual. 2 mujeres bisexuales fueron golpeadas la pasada madrugada por un joven. Según contaron sus amigas a la policía, la discusión se originó por un incidente ocurrido en el bar, cuando el acusado vio a las chicas bailando con otros chicos. Actividades, delito versus delito de odio. Actividad 1. Dentro de tu grupo, define qué son los delitos motivados por el odio con tus propias palabras. Actividad 2. Debate y decide. Lee las siguientes situaciones y debate en grupo si el delito estuvo motivado por el odio o no. Expon tus razones. Escenarios. El 28 de diciembre un joven fue asesinado por un grupo de personas. Según contaron las personas que lo presenciaron a la policía, el tipo llevaba una kipá judía en la cabeza. Odio. Esta mañana unos ladrones entraron en la iglesia y se llevaron objetos de valor. No odio. Esta mañana, unas personas entraron en la iglesia y se llevaron objetos de valor. La policía encontró pintadas anticristianas en las paredes de la iglesia que habían hecho. Odio. Una joven judía fue acosada delante de la iglesia. La gente le gritaba que Jesús fue asesinado por el pueblo judío, así que no tiene derecho a pasar por delante de la iglesia. Odio. Un restaurante turco fue asaltado por un grupo de personas. Robaron varios objetos de valor, según denunció la dueña del restaurante a la policía. Estas personas le decían palabras turcofóbicas en lengua armenia. Odio. Actividad 3. Crea 2 historias de delitos similares en las que una de ellas esté motivada por el odio. Subraya las partes que dejan claro que el delito está motivado por el odio. Actividad 4. Debate las siguientes cuestiones. ¿Cómo pueden afectar los delitos de odio a la sociedad? ¿Por qué es importante contabilizar por separado el número de delitos motivados por el odio? ¿Crees que los delitos de odio deberían castigarse más? ¿Qué se puede hacer para disminuir el número de delitos motivados por el odio? ¿Qué puedes tú hacer para disminuir el número de delitos motivados por el odio? ¿Qué es un incidente de odio? Un incidente de odio es similar a un delito de odio, pero puede ser cualquier incidente motivado por el odio, que no incluya delitos penales, algo que infrinja la ley local. A diferencia de los delitos motivados por el odio, algunos tipos de incidentes motivados por el odio en general pueden ser lícitos. Podemos enfrentarnos a incidentes de odio todos los días a nuestro alrededor en centros educativos, universidades, en las calles o en las redes sociales. Los incidentes de odio también están motivados por la hostilidad hacia la identidad de la víctima. Puede tratarse de odio a un género,
raza, nacionalidad, etnia, orientación sexual, edad, religión o discapacidad. Ejemplos de incidentes de odio. Insultos. Bromas ofensivas. Grafitis ofensivos que no dañen la propiedad de nadie. Intimidación. Mensajes de texto o comentarios vejatorios en las redes sociales. Exhibir materiales con mensajes de odio en espacios públicos. La incitación al odio es un tipo de incidente de odio. En muchos países, la incitación al odio es legal, pero tiene un impacto negativo en las personas o en la sociedad en general. Es posible que no puedas demandar a una persona por un incidente de odio, pero siempre puedes alzar la voz y defender a la víctima del incidente. Recuerda que los incidentes de odio pueden dañar la salud mental, por lo que siempre hay que estar del lado de las personas oprimidas. Los incidentes de odio pueden disminuir la sensación de seguridad de la víctima y pueden tener consecuencias negativas en la calidad de la productividad. En algunos casos, los incidentes de odio y los delitos pueden conducir a comportamientos suicidas, especialmente en grupos LGBTI, consumo de drogas, depresión, supresión emocional, etc. Actividades. Actividad 1. Debate sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente motivado por el odio y un delito motivado por el odio? Pon un ejemplo de incidente de odio que no sea delito de odio. ¿Te has encontrado alguna vez con un incidente de odio? Descríbelo. ¿Cómo te ha afectado este incidente? ¿Has denunciado alguna vez un incidente de odio? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué podemos hacer para apoyar a las personas afectadas por este incidente? ¿Has hecho algo para apoyar a la víctima? ¿Cuáles crees que deberían ser las consecuencias para quienes cometen delitos o incidentes de odio? Actividad 2. Actividad de juego de rol. Material necesario: papel, bolígrafos. Instrucciones. Divide el grupo en 2 equipos, víctimas y agresores. Cada grupo debe elaborar un escenario para un delito motivado por el odio. Cada escenario debe incluir el tipo de delito motivado por el odio, el lugar, las víctimas y agresores. Cada equipo debe presentar sus escenarios a todo el grupo. El grupo debe elegir un escenario y preparar un juego de rol acorde. El juego de rol debe ir seguido de un debate sobre cómo se sintieron las víctimas, agresores y testigos. Debate cómo se podría haber gestionado la situación de otra manera. Películas recomendadas. The Hunting Ground, Coto de Caza, 2015. Este documental explora el problema de las agresiones sexuales en los campus universitarios de Estados Unidos, incluidas las formas en que los delitos de odio pueden estar motivados por la misoginia y otras formas de prejuicio. La película pone de relieve las formas en que la violencia sexual puede utilizarse como herramienta de opresión y explora el impacto psicológico de estos delitos en las supervivientes. The 13th, el 13, 2016. Este documental examina las formas en que la desigualdad racial ha sido perpetuada por el sistema de justicia penal de Estados Unidos, incluyendo el impacto desproporcionado de los crímenes de odio en las comunidades de color. La película explora la historia de la opresión racial en Estados Unidos y ofrece una visión de las formas en que el racismo sistémico puede contribuir a los crímenes de odio. White Right, Meeting the Enemy, La derecha blanca, Encuentro con el enemigo, 2017. Este documental sigue a la periodista Deella Khan en sus encuentros con nacionalistas blancos y otros miembros de la extrema derecha en Estados Unidos y Europa. La película explora la psicología del odio y ofrece una visión de las formas en que los crímenes de odio pueden estar motivados por el miedo, la ira y otras formas de prejuicio. Tipos de incidentes de odio. En el capítulo anterior, hablamos de los incidentes motivados por el odio y los diferenciamos de los delitos motivados por el odio, en general. Este capítulo presenta los diferentes tipos de incidentes de odio y te permitirá reconocer fácilmente los incidentes de odio a tu alrededor. 1. Acoso, comportamiento verbal o físico no deseado o inoportuno, como burlas, insultos, intimidación o persecución. 2. Violencia física, ataques, agresiones u otros actos violentos, incluidos asesinatos, incendios provocados o vandalismo. 3. Amenazas, amenazas verbales o escritas de acciones dañinas, como amenazas de muerte o amenazas a la propiedad. 4. Daños a la propiedad, incluidas pintadas, incendios provocados u otros actos vandálicos. 5. Ciberacoso, comentarios o mensajes agresivos, como racistas o sexistas, enviados a través de las redes sociales u otras plataformas de comunicación digital.
6. Exclusión discriminatoria, denegación de acceso a servicios, recursos u oportunidades en función de la identidad personal. 7. Discriminación, trato injusto o exclusión basada en la identidad personal. 8. Intimidación, creación de un entorno intimidatorio, hostil u opresivo mediante palabras o acciones. Incluso hoy en día, los incidentes de odio son muy comunes. Se sigue discriminando a las personas por su religión, raza, sexo, orientación sexual o edad. He aquí algunos casos de incidentes de odio ocurridos en el siglo XXI. Tiroteo en la mezquita de Christchurch. El 15 de marzo de 2019, un terrorista nacionalista blanco atacó 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. Mató a 51 personas e hirió a docenas más. Los neozelandeses se solidarizaron y apoyaron a la comunidad musulmana. Tiroteo en discoteca de Orlando. El 12 de junio de 2016, un hombre de 29 años vinculado al Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL atacó, con un arma de fuego, la discoteca gay de Orlando, matando a 49 personas e hiriendo a otras 53. Tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh. El 27 de octubre de 2018, Robert Bowers, un hombre blanco de 46 años, abrió fuego en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pensilvania, matando a 11 personas e hiriendo a otras 6. Según los informes, Bowers gritó: "Todos los judíos deben morir" mientras abría fuego. Miles de activistas de los derechos civiles han luchado contra los incidentes de odio, incluida la exclusión discriminatoria, y han mostrado al mundo un ejemplo de cómo luchar contra las desigualdades. He aquí la historia de algunos de ellos. Rosa Parks. Rosa Parks fue una activista afroamericana de los derechos civiles que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús segregado en 1955, en Montgomery, Alabama. Violó una ordenanza municipal y, como consecuencia, fue detenida. Su acción condujo a un boicot de 381 días, organizado por Martin Luther King Jr. Como resultado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las leyes de segregación eran inconstitucionales. Rosa Parks sigue siendo una de las figuras más destacadas de la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos y en todo el mundo. Dick Leitz. Dick Leitz fue un activista de los derechos civiles estadounidense y una figura importante en los inicios del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos. En 1966, Dick y sus 3 amigos entraron en el bar de Julius, en Greenwich Village, se declararon homosexuales y pidieron que les sirvieran. En aquella época estaba prohibido vender alcohol a las personas homosexuales. Este acto de desobediencia civil fue ampliamente difundido en la prensa de la época y dio lugar a la anulación de una normativa de la Autoridad de Licores del Estado de Nueva York, que prohibía la venta de alcohol a personas homosexuales. El movimiento sufragista británico. El movimiento sufragista británico fue un movimiento político que comenzó a finales del siglo XIX y duró hasta principios del siglo XX. El principal motivo de las manifestantes era conseguir el derecho al voto para las mujeres en el Reino Unido. El movimiento estuvo liderado por Emily Nicostable Pankhurst y la Unión Social y Política de Mujeres, WSPU. Las sufragistas emplearon diversas tácticas, como protestas, marchas y huelgas de hambre, para llamar la atención sobre su causa. El movimiento triunfó en 1918, cuando se aprobó la Ley de Representación del Pueblo, que concedía el derecho al voto a las mujeres mayores de 30 años que cumplieran ciertos requisitos de propiedad. Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el líder del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica, en el siglo XX. Participó en campañas de desobediencia civil en defensa de los derechos humanos y la igualdad. Para organizar una campaña de sabotaje contra el gobierno, en 1961 creó un ala paramilitar, bajo el Congreso Nacional Africano. Más tarde, en 1964, Mandela fue condenado a cadena perpetua. No fue liberado hasta 1990. Tras salir de la cárcel, Mandela continuó su duro trabajo contra la desigualdad y el apartheid. Logró negociar con el gobierno el fin del apartheid. En 1994 Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. Actividades. Actividad 1. Debate las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las diferencias entre los delitos motivados por el odio y los incidentes motivados por el odio? ¿Cuáles son algunas de las formas más comunes de delitos motivados por el odio? Inventa las historias de 2 incidentes de odio que no sean delitos de odio.
¿Cuáles son algunos de los métodos utilizados para prevenir y hacer frente a los delitos e incidentes motivados por el odio? ¿Cuáles son algunos de los efectos a largo plazo de los delitos e incidentes motivados por el odio? ¿Cómo pueden los miembros de una comunidad trabajar para apoyar a las personas afectadas por delitos e incidentes motivados por el odio? Recuerda 3 incidentes de la historia mundial que puedan describirse como exclusión discriminatoria. ¿Con qué frecuencia te enfrentas al ciberacoso? ¿Qué haces cuando ves que alguien sufre ciberacoso? Actividad 2. Utilizando herramientas online, busca información sobre los siguientes incidentes, debate en pequeños grupos, decide si esos sucesos son delitos o incidentes de odio, y preséntalos en el grupo grande. Grupo 1. Vandalismo en el monumento conmemorativo del Holocausto de 2009, en Des Moines, Iowa. Grupo 2. Atentado en 2012 contra un templo sikh en Oak Creek, Wisconsin. Grupo 3. Concentración de United Right, 2017. Grupo 4. Muerte de Mahsa Amini, 2022. Grupo 5. Tiroteo en la mezquita de Quebec, 2017. Grupo 6. Concentración de la Iglesia Bautista de Westboro. Actividad 3. ¿Verdadero o falso? Los delitos de odio y los incidentes de odio implican el mismo tipo de comportamiento. Los delitos de odio están motivados por prejuicios. Un incidente de odio no tiene por qué implicar daños físicos. Un delito de odio es un acto de violencia motivado por prejuicios o parcialidad. Los delitos de odio son siempre actos delictivos. Actividad 4. Describe el póster. Utilizando herramientas en línea, busca pósters soviéticos o nazis que humillen a determinados grupos, judíos, estadounidenses, creyentes, minorías sexuales. Describe el póster y explica qué métodos se utilizan para mostrar negativamente a los grupos mencionados. ¿Por qué es perjudicial la incitación al odio? La incitación al odio es cualquier tipo de comunicación que tenga por objeto degradar, intimidar o incitar a la violencia o los prejuicios contra una persona o un grupo, por motivos de raza, etnia, sexo, orientación sexual, religión u otras características inmutables. Incluye calumnias, epítetos, insultos y otras formas de comunicación verbal, escrita o visual que atacan o degradan a una persona o grupo. Como cualquier otra forma de odio, la incitación al odio también tiene efectos negativos sobre las personas o grupos. He aquí algunas razones por las que el discurso del odio es perjudicial. En primer lugar, la incitación al odio puede perpetuar distintos estereotipos que la gente se forma sobre determinados grupos vulnerables. Un estereotipo es una idea o imagen generalizada sobre un determinado grupo de personas. A veces los estereotipos pueden considerarse divertidos e inofensivos, pero también pueden tener un efecto psicológico negativo en los miembros de ciertos grupos. Además, el discurso del odio y especialmente los estereotipos pueden incitar a la violencia contra grupos marginados. Además, el discurso de odio crea un ambiente de intolerancia y odio, que puede provocar sentimientos de alienación y marginación. Los comentarios o actitudes de odio hacia los miembros de grupos marginados detienen el proceso de integración y en las comunidades dejan de beneficiarse de la diversidad y de los valores que pueden crear las minorías oprimidas. Hoy en día, podemos ver a miles de emigrantes que huyen de sus países de origen, donde se les oprime para encontrar un lugar más seguro y con más oportunidades. En estos casos, el país opresor siempre pierde el valor que podrían crear las personas que deciden huir. Además, el discurso del odio puede provocar traumas, ansiedad y depresión, lo que puede tener graves repercusiones para quienes son objeto del mismo. La incitación al odio puede adoptar distintas formas, dependiendo de a quién vaya dirigida. Tipos de incitación al odio. Racismo, discurso que denigra o insulta a las personas por su raza, color de piel u origen nacional o étnico. Sexismo, discurso que discrimina o se dirige a un género o sexo en particular. Homofobia, expresiones que discriminan o se dirigen contra las personas por su orientación sexual o identidad de género. Discriminación religiosa, discurso que discrimina o se dirige a personas por sus creencias religiosas. Xenofobia, discurso que expresa odio hacia personas de otros países o culturas. Ableísmo, discurso que discrimina o se dirige a las personas con discapacidad. Edadismo, discurso que discrimina o se dirige a las personas en función de su edad. Puede que sea difícil acabar con el discurso del odio en todo el mundo, pero puedes empezar a luchar contra él, en tu comunidad local. Recuerda alzar siempre la voz cuando veas una injusticia y estar siempre del lado de las personas oprimidas.
Actividad 1. Debate las siguientes cuestiones. ¿Cómo defines tú la incitación al odio? ¿Cómo se puede diferenciar un discurso de odio de otros tipos de discurso? ¿La incitación al odio debe ser libertad de expresión? ¿Qué estrategias podemos utilizar para combatir la incitación al odio? ¿Qué papel puede desempeñar la tecnología en la prevención y la lucha contra la incitación al odio? Actividad 2. Debate. Algunas personas, Grupo A, creen que la forma de luchar contra el discurso del odio es ilegalizarlo y castigar a todas las personas que lo utilizan, mientras que otras personas, Grupo B, no están de acuerdo y piensan que el discurso del odio forma parte de la libertad de expresión y solo puede eliminarse mediante la educación y la difusión de mejores ideas. Divide el grupo en dos y, con argumentos adicionales, que defiendan su opinión. Actividad 3. Escenarios. ¿Cómo actuarías? Lee los siguientes escenarios y, en grupos, decidid cómo actuaríais. Compara los resultados y debate otras mejores formas de responder a la incitación al odio. Escenarios. Una persona ha hecho un comentario despectivo hacia la religión de otra persona. Una persona publica en un foro un comentario racista y ofensivo. Alguien pinta con spray una esvástica en un edificio público. Una persona agrede verbalmente a otra, en un parque público, por su orientación sexual. Una persona publica una serie de comentarios incendiarios e insultantes sobre una determinada religión, en un foro de debate en Internet. Actividad 4. Nube de palabras de odio. Escribir en un cartel todas las palabras relacionadas con la prevención del discurso del odio. Leer en voz alta todas las respuestas. ¿Por qué algunas personas adultas odian a otras? ¿Por qué muestran su odio al hablar? Las razones por las que algunas personas adultas odian a otras es compleja y pueden agruparse en varias categorías. Odio causado por traumas infantiles y miedo o inseguridad. Odio causado por celos. Odio causado por la resistencia a aceptar nuevas ideas. Odio causado por una baja autoestima. Odio causado por no autoaceptarse. Odio causado por traumas infantiles y miedo o inseguridad. A veces, el odio en las personas adultas está causado por un trauma infantil que provoca miedo e inseguridad. Los traumas infantiles pueden incluir abusos físicos, emocionales o sexuales, guerras, abandono, acoso escolar, presenciar violencia, desastres naturales o la muerte de un ser querido. Los traumas infantiles pueden tener efectos duraderos. Para alguien que tenga traumas infantiles es muy importante obtener ayuda profesional. Para superar los traumas infantiles son vitales un entorno seguro, actividades de atención plena y el autocuidado. Odio causado por los celos. A veces el odio está causado por los celos. Una persona puede estar celosa de los logros o el éxito de otra. Los celos son un motivo muy común de odio entre personas jóvenes. Una persona adulta celosa puede sentirse resentida y amargada, puede tener pensamientos de odio y, a veces, puede actuar con odio. Las personas que se ponen celosas con facilidad no son conscientes de que nuestros éxitos y fracasos no definen nuestra valía. Odio causado por una resistencia a aceptar nuevas ideas. A veces, las acciones de odio se deben a cierta intolerancia hacia nuevas ideas. Las nuevas ideas pueden cuestionar las opiniones personales originales. Sin embargo, a algunas personas les cuesta aceptar que estaban equivocadas, por lo que se aferran al pensamiento tradicional y se niegan a considerar puntos de vista alternativos. Odio causado por la baja autoestima. La autoestima es una de las fuerzas que impulsan nuestra interacción con otras personas. La baja autoestima a menudo provoca inseguridad, inutilidad e inadecuación, que pueden conducir a sentimientos de odio hacia las demás personas. La baja autoestima suele provocar envidia, resentimiento, ira y agresividad hacia las demás. Odio causado por no autoaceptarse. A veces, las personas se odian a sí mismas por determinadas características, pero como no pueden cambiarlo, atacan a otras personas con los mismos rasgos. Esto lo practican muy a menudo las personas LGBTQ y que temen expresarse y, en cambio, atacan a otras personas LGBTQ solo para ocultar su orientación o para disminuir su autoenfado. Normalmente, este tipo de acciones son habituales en un entorno homófobo. Una vez que una persona es libre de expresarse, dicha ira desaparece o disminuye. Actividades. Actividad 1. Debate las siguientes cuestiones. ¿Te has encontrado alguna vez con un odio causado por celos? Por favor,
Describe el caso y comenta cómo actuó la persona que odiaba. ¿Qué crees que motiva a la gente a practicar el odio y los comportamientos discriminatorios? ¿Qué papel desempeñan nuestras emociones cuando se trata de odio y discriminación? ¿Cómo podemos autoeducarnos mejor y educar a las personas que nos rodean para prevenir el odio y la discriminación? Actividad 2. Escribe una carta a una persona hater. Expresa tus sentimientos de forma constructiva y escribe una carta a una persona hater. Intenta convencerle de que deje de odiar. Actividad 3. Debate. Algunas personas creen que es importante responder a los comentarios de odio en las redes sociales y criticar a las personas haters, mientras que otras se oponen y piensan que con esas acciones las personas haters obtienen satisfacción, por lo que es importante ignorarlos. Divide el grupo en dos y, con argumentos adicionales, que cada persona defienda su opinión. Actividad 4. Debate. Debate la siguiente pregunta en grupos. ¿Qué factor social puede crear a una persona hater de una persona adulta normal? Crear un cartel, en grupos, con las posibles respuestas. ¿Qué es una herida digital? ¿Por qué se extienden con tanta facilidad? Una herida digital es un tipo de lesión causada por varios factores digitales, como el ciberacoso, el robo de identidad, la violación de datos y otros usos malintencionados de la tecnología. En todos los casos, la herida digital es perjudicial, pero pueden agruparse en 3 categorías, según la forma del daño. Las heridas digitales pueden causar daños emocionales, físicos o financieros a las personas. Daño emocional. El ciberacoso puede causar daño emocional. Debido a los comentarios de odio, una persona puede sentirse deprimida, herida o aislada. Daños físicos. El robo de identidad o los ataques de malware pueden causar daños físicos. Daños financieros. Los daños financieros digitales pueden ser causados por estafas en línea, phishing, fraude en línea u otras actividades maliciosas. Daño emocional. El daño emocional suele estar causado por alguna actividad aleatoria en las redes sociales, el ciberacoso o la intimidación digital. Puede tener distintos niveles según el contenido. El daño emocional puede ser causado por leer comentarios en publicaciones públicas, así como por recibir amenazas sobre compartir información personal, fotos, mensajes en línea. Algunas de las cosas que causan daño emocional pueden ser ilegales y punibles, intimidación, pero cosas como las publicaciones o comentarios en Facebook normalmente forman parte de la libertad de expresión, por lo que en este caso, solo el gobierno no es suficiente para proteger a las personas que se ven perjudicadas, también necesitan el apoyo emocional de otras personas. A menudo, el daño emocional también lo causan diversos contenidos de marketing que estandarizan cosas concretas y crean expectativas sobre cómo debe ser una persona, comportarse o interactuar con las demás. Quienes no se ajustan a los estándares y no cumplen las expectativas de su género, edad u otras normas sociales pueden ver dañado su bienestar emocional. Daño físico. El robo de identidad o los ataques de malware pueden ser fuentes de daños físicos digitales. Estas acciones pueden causar no solo pequeñas pérdidas de datos, sino también la destrucción física de bienes. Normalmente, los daños físicos pueden propagarse mediante virus de Internet. El conocimiento de las tecnologías modernas y la ciberseguridad es la mejor manera de protegerse de los daños físicos digitales. Daños financieros. Los perjuicios financieros son un motivo muy extendido de las heridas digitales. El desconocimiento de las tecnologías modernas siempre da oportunidades a algunas personas para aprovecharse de otras y robarle su dinero, con la ayuda de pirámides financieras o estafas. También se pueden causar daños financieros pirateando cuentas personales o empresariales. Normalmente, este tipo de acciones son ilegales, pero a veces la gente no puede recuperar lo que ha perdido, por lo que es importante tener conocimientos de las tecnologías modernas, que nos ayudarán a librarnos de estas estafas. Ejemplos de heridas digitales. Una persona es objeto de amenazas, insultos y otras formas de abuso en las redes sociales. Una persona es acosada, humillada o avergonzada repetidamente en las redes sociales. Las acciones de una persona se rastrean en las redes sociales sin su consentimiento. La información personal de alguien es robada o utilizada sin permiso. Una persona queda excluida de determinadas redes o grupos en los medios sociales. Las heridas digitales pueden propagarse fácilmente, porque Internet y las redes sociales están bien interconectadas. Los rumores o la información perjudicial se difunden ampliamente, ya que pasan de persona a persona, con gran rapidez. Además,
Las heridas digitales suelen amplificarse gracias a algoritmos capaces de identificar y sacar a la superficie contenidos con potencial para convertirse en virales. No siempre es posible comprobar el contenido de las actividades de millones de personas que usan las redes sociales, por lo que a veces los contenidos nocivos son vistos por millones de personas. Hay que tener en cuenta que puede ser difícil contener o deshacer el daño una vez que ha sido hecho por contenidos digitales y dañinos. Actividades. Actividad 1. Debate las siguientes cuestiones. Explica qué es una herida digital con tus propias palabras. ¿Has tenido alguna vez una herida digital? ¿Cómo te sentiste? Descríbelo. ¿Cómo diferenciar las interacciones en línea saludables de las que no lo son? ¿Cuáles son los beneficios de mantener una presencia positiva en Internet? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de las heridas digitales? ¿Cómo gestionas las críticas o la negatividad en Internet? Nombra algunos ejemplos de heridas digitales físicas y descríbelas. ¿Cómo podemos utilizar nuestras plataformas para fomentar la empatía y el entendimiento entre las personas? ¿Qué podemos hacer como sociedad para ayudar a reducir la cantidad de comentarios negativos e hirientes en las redes sociales? ¿Qué medidas podemos tomar para limitar la difusión de información falsa o perjudicial en las redes sociales? Actividad 2. Temas de debate. ¿Deben responder las empresas de redes sociales ante el acoso en línea? ¿Deben los centros educativos prohibir las redes sociales para prevenir el ciberacoso? ¿Son las redes sociales una influencia positiva o negativa en la sociedad? ¿Son las redes sociales una amenaza para la intimidad? ¿Debería permitirse a las empresas de redes sociales censurar contenidos? Actividad 3. Creación de un póster. Escribe responsabilidad digital en el centro del póster y haced una lluvia de ideas de palabras. Discute las respuestas con el grupo. Actividad 4. Juego de rol. En esta actividad, las personas participantes representarán varios escenarios relacionados con las redes sociales. Tendrán que representar situaciones típicas que incluyan daños potenciales derivados de las redes sociales, como ciberacoso, violación de la intimidad, usurpación de identidad, etc. Actividad 5. Creación de una constitución para redes sociales sin heridas digitales. Organiza una lluvia de ideas en pequeños grupos y crea una constitución para una nueva red social que estará libre de heridas digitales. Piensa en los tipos de heridas digitales sobre los que ya has leído y asegúrate de que tu constitución hace todo lo posible por eliminarlas. Discute tu constitución con todo el grupo. Cuestiona las constituciones de los otros grupos haciéndoles preguntas.